momento de nuestra junta médica. Hoy tengo el gusto de tener aquí a Vivian Montoya. Ella es licenciada en bioquímica y microbiología, además tiene una maestría en vacunas. ¿Quién mejor para hablar del tema de hoy que está tan ahorita en auge? El famoso COVID. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya dio por finalizada la emergencia, digamos, como tal, pero en países como el nuestro todavía vemos estas alarmas que llaman mucho la atención. Bienvenida, Vivian, a Tu Salud. Muchas gracias. Qué placer tenerte aquí. Y hablando un poquito de eso fuera de cámaras, pues hablábamos un poquito más a profundidad, pero a mí me gustaría que le explicaras a los televidentes, ¿será que el COVID todavía está latente? ¿Sí tenemos que seguir teniendo ciertas medidas? ¿Cuál es tu opinión? Pues sí, la verdad es que desde el momento que la Organización Mundial de la Salud dijo ya no es una emergencia mundial, muchas personas tendieron a pensar como, ya no existe, ya no me tengo que cuidar, pero la verdad es que en países como Guatemala, donde la cantidad de personas que están vacunadas es muy baja, hay personas que solo tienen una dosis, de ahí reduce la cantidad de personas que tienen 2 dosis, de ahí los refuerzos es muy poco, entonces la verdad es que esa inmunidad de nuestros cuerpos para poder defenderse es poca. Sí. Entonces, la verdad es que con el paso del tiempo la enfermedad ha ido evolucionando, ya no tenemos esos síntomas de que no sentimos sabores o las enfermedades en el pulmón que mandaban a las personas al hospital. Ahora se puede comparar más como con una gripe, nos quedamos en nuestra casa cansados, tenemos moquitos y pues bueno, la verdad es que es diferente, pero siguen los contagios. Actualmente hace un día el Ministerio de Salud actualizó que hay 5,000 casos latentes en este momento. Entonces la verdad es que sigue la enfermedad, sigue el riesgo de contagio, más ahora que es época lluviosa. Entonces pues debemos mantener las medidas de seguridad, pues la mascarilla ya no es obligatoria y pues es un poco molesto tenerla en la cara, ¿verdad? Claro. Pero si sabemos que vamos a un lugar donde hay mucha gente, pues está el riesgo de contagiarnos y también si nosotros nos contagiamos podemos contagiar a nuestras personas queridas, claro. Nuestros abuelos o personas que pues puedan tengan un mayor riesgo. Y es importante pues lo que tú mencionas, que a ver, el Ministerio de Salud saca y nos muestra esta cifra, 5,000, pero sabemos que también hay un subregistro de muchísima gente que no registra que tiene COVID. Entonces, pues se piensa que esos 5,000 no son 5,000, es mucho más, entonces sí es algo que llama mucho la atención. ¿Qué otra pues medida tú le aconsejarías a nuestros televidentes? Porque pues hablamos de la mascarilla y como tú dices, a mí me ha pasado en la clínica, de verdad, ha llegado gente muy molesta y peleando, que por qué los hacen ponerse mascarilla y entonces ¿cómo así? Si esto ya no, y me acaba de pasar, por eso lo menciono. Y yo dije, bueno, pues es una mascarilla, tampoco es que a ver, no te están dejando entrar. La gente entra como a la defensiva, como ¿por qué me hacen? Y mi clínica está justo a la parte de un hospital, entonces obviamente tenemos muchísimos casos y a veces decimos, pues es importante, pero ¿qué otro pues consejo le darías tú a nuestros televidentes? Pues la verdad es que tenemos la ventaja desde la pandemia que cuando uno se siente mal puede avisar a su trabajo, puede avisar a la universidad, al colegio, como miren, yo tengo estos síntomas. Entonces la recomendación del Ministerio y de la Organización Mundial de la Salud es que si uno tiene una prueba positiva, se quede 5 días en su casa y después ya puede salir con mascarilla otros 5 días, o sea 10 días en total. Y pues la verdad es que yo sí recomendaría eso, que si uno se siente mal, tiene síntomas de gripe, no salir para no contagiar a las personas, porque uno no sabe si es una gripe, si es influenza, si es COVID. Bueno, influenza claro. Es lo mismo. Claro. Sí, claro, es importante y yo creo que tener un poquito más de conciencia. De pronto esta emergencia pues obviamente nos hizo a todos como tener un poquito más de conciencia. Antes era como, estoy enfermo, bueno, ni modo, que todo el mundo le haga ganas, pero hoy por hoy sabemos que pues estas cifras son alarmantes. Cuando pues la licenciada nos comenta, Vivi nos comenta que la población realmente en Guatemala no está vacunada. Vemos algunos que tuvimos el privilegio de poder tener incluso la 3ª dosis, pero la mayoría no está vacunada y eso es lo que llama la atención. Y eso es lo que nosotros queremos hacer énfasis. No es solamente por usted, es por la persona que le abre y le cierra la puerta, por la persona que va en el elevador, por la persona que trabaja con usted, que probablemente no tiene y no corre con la misma suerte de usted de tener la vacuna.
Así que vamos a ir a un breve corte comercial y vamos a hablar más al respecto después de estos cortes. No se muevan. Estamos de vuelta con esta segunda parte de Junta Médica, muy interesante porque hace rato ya no hablábamos del COVID, pero es muy importante mencionarlo. Antes de irnos al corte comercial, nuestra querida Vivi nos comentaba, ella es licenciada en bioquímica y microbiología y tiene una maestría en vacunas, es decir, nadie sabe más de vacunas que esta mujer aquí. Por eso, pues hablamos de ese tema y qué es importante, y lo hablábamos fuera de cámaras. A mí me pasó mucho que hablábamos con familia, con pacientes y demás, y decía, mire, pero es que en Dinamarca todo el mundo ya se quitó la mascarilla y entonces, ¿cómo así que aquí tenemos que andar todavía con mascarilla? Y por eso yo quisiera hacer y que tú nos compartas el por qué la importancia. Obviamente estos países del primer mundo tuvieron una cobertura de vacunación súper grande, pero en nuestro país, ¿cómo está la cobertura de vacunación? Sí, la verdad es que de los datos que nos da el Ministerio de Salud, dicen que aproximadamente 8 millones de personas tienen primera dosis, de ahí se reduce a 7 millones de personas tienen segunda dosis y de ahí se reduce a 3 millones de personas tienen un refuerzo y segundo refuerzo eran como... Mucho menos. Claro. Entonces, imagínense ustedes, hablamos y sabemos que en nuestro país lastimosamente pues el porcentaje de desnutrición es muy alta. También sabemos que hay muchísimas personas que tienen riesgo, inmunocomprometidas, los pacientes de tercera edad, y por eso es que hacemos énfasis también. El sistema de salud también definitivamente pues no está preparado para una emergencia como tal. Sabemos que esa es la idea de protegernos. No podemos abarcar ahí sí que y abarrotar los hospitales que definitivamente pues no tenemos la capacidad. Y actualmente a mí me gustaría que Vivi pues nos comparta, hablábamos fuera de cámaras y a veces yo le decía, bueno, ¿y dónde podrán ir a vacunarse ahorita los pacientes para el COVID? ¿Y qué me contestaste, Vivi? Compártenos. Pues lamentablemente ya no contamos con ninguna vacuna en Guatemala contra COVID-19 y la mayoría de los centros de vacunación están cerrados. También donde hacen los hisopados están cerrados. Entonces, pues lastimosamente queremos hacer, por eso decidimos tocar este tema, porque queremos hacer conciencia, de verdad. Lamentablemente ya no contamos con los hisopados, ya no contamos con las vacunas, también los hospitales que estaban destinados a las emergencias, a las emergencias del COVID, es decir, los hospitales que todos conocemos que estaban abiertos ya no están funcionando, es decir, tenemos solamente los hospitales públicos y ahí sí que el área privada para algunos pacientes que tengan acceso, pero esto hace aún más alarmante esta emergencia, ¿verdad? Por eso queremos hacer énfasis, mantenga sus cuidados, si a usted ya le dio, le fue bien, pues qué bueno, felicidades, pero es importante que siempre nos sigamos protegiendo porque de esa manera vamos a ayudar a muchas personas más. Antes de irnos, Vivi, a mí me gustaría pues que nos hables ahí a todos nuestros televidentes, ¿cuál sería tu consejo para cerrar esta entrevista? Pues mi consejo sería cuidarse a uno mismo y cuidar a los demás también. La verdad es que, como tú dijiste, la realidad del país es muy diferente para ciertas personas, entonces si nos cuidamos, nos lavamos las manos, también nos tapamos así con el codo cuando estornudamos, si tenemos síntomas nos quedamos en nuestra casa, vamos a ayudar a que no se propague esta enfermedad y cualquier otra enfermedad respiratoria que hay por el momento. Claro, y es importante porque no solamente es COVID, cuando hablamos de esas épocas de lluviosas, sabemos que hay muchas enfermedades respiratorias, ¿correcto? Sí, está la influenza, está el resfriado, también diferentes virus respiratorios que aumentan ahorita de junio a agosto, que es la época lluviosa. Entonces, ahí sí que de pronto no por usted solamente, sino en general por Guatemala. Hay que tratar de cuidarnos, tratar de no abarrotar el sistema de salud, que bastante abarrotado está. Y qué mejor que pues cuidarnos los unos a los otros. Muchas gracias, mi querida Vivi, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. No se mueva, seguimos con más en A Tu Salud.